Osella FA1L Fórmula 1. De cara a la temporada 1984, Alfa Romeo cedió un 183T a Osella para que lo estudiaran y se basaran en él para su diseño del que sería el FA1F. A partir de entonces, todos los modelos Osella Turbo partirían de esa base, y cuando llegó la temporada de 1988, el FA1L era una evolución de ese FA1F, que a su vez provenía del Alfa Romeo 183T. Con un motor poco fiable, Alfa Romeo aceptó que Osella quisiera los motores, pero les pidieran que le cambiaran el nombre para evitar la publicidad negativa. Osella es un fabricante de automóviles de carrera y antiguo equipo italiano de Fórmula 1. Fue fundado por Vincenzo Osella, que tenía su sede cerca de Turín, en Italia. En este campeonato participó desde 1980 a 1990, en un total de 172 grandes premios de Fórmula 1, sumando 5 puntos a lo largo de su historia. También ha fabricado vehículos deportivos de competición, principalmente para las carreras de montaña, donde ha conseguido campeonatos italianos y campeonatos europeos. El equipo, fundado por Enzo Osella, empezó como equipo de Abarth y acabó encargándose del programa de competición oficial de la marca del Alacrán. Una historia que recuerda a Ferrari, aunque con marcas de menos glamour. Finalmente, tras terminarse su asociación con Abarth, Osella decidió volar en solitario y aventurarse al difícil mundo de los monoplazas. Esta escudería comenzó su vida deportiva a mediados de los años 60, compitiendo en carreras locales y nacionales, para pasar tras un relativo éxito en Fórmula 2 en el año 1974. En 1980, a pesar de no destacar en competiciones más bajas, hizo su entrada en la Fórmula 1. La temporada de debut fue disputada por un solo monoplaza, conducido por el estadounidense Eddie Cheever. El año 1981 está marcado para el equipo por sus desgracias. Carlos Reutemann, el viernes, en las pruebas del Gran Premio de Bélgica en el circuito de Zolder, atropella accidentalmente a Giovanni Amadeo, mecánico de la escudería, quien falleció al lunes siguiente de la competencia debido a una fractura de cráneo. Al año siguiente, Jean-Pierre Jarier consiguió el mejor resultado del equipo, un cuarto lugar en Imola, donde solamente participaron 12 autos. Esa misma temporada, el equipo sufrió otro golpe, al fallecer de un trágico accidente en el Gran Premio de Canadá, su piloto Riccardo Paletti, a días de cumplir 24 años de vida. A mediados de la década de 1980, Osella contó con la ayuda de los motores y asistencia técnica de Alfa Romeo. Aunque esto ayudó al equipo, los motores Alfa Romeo no eran competitivos en esa época, ya que solo consiguieron acabar cuartos en 2 ocasiones. El Osella FA1F de 1984 se basó en el Alfa Romeo 183T, que se habían prestado al equipo para fines de asistencia de diseño. Todos los siguientes modelos turbo de Osella, hasta el FA1L de 1988, fueron basados en el modelo 183T. Para la temporada de 1988, el equipo cambió el nombre del motor V8 biturbo de Alfa Romeo por Osella V8, debido a que el grupo Fiat había abandonado al modesto equipo. Esto duró hasta la prohibición de los motores turbo para la temporada siguiente. Repasaremos los distintos modelos de la marca a lo largo de su historia, comenzando por las categorías inferiores. El Osella FA2 de Fórmula 2. Tras un infructuoso intento de vender el FA3, un Osella de Fórmula 3, la marca casi se ve obligada a dejar las actividades. Tras unos pocos años en las carreras de poco nivel, en la temporada de 1979, se rescató un FA2 de mediados de los años 70 para competir en el Campeonato Europeo de Fórmula 2. Unas pocas modificaciones para actualizar el auto debían ser suficientes. Con el motor BMW y con un rosso tradicional italiano, el Osella rindió sorprendentemente bien. Con Eddie Cheever al volante, la primera victoria llegó en la primera carrera del año.
alternando buenos resultados con otros no tan buenos, hubo que esperar un poco para el siguiente triunfo en Pau, que situaba al norteamericano en la lucha por el campeonato. Osella estaba siendo la sorpresa del año y aún llegó una tercera victoria en Zandvoort. Al final, Cheever solo pudo ser cuarto por detrás de Max Surret, Brian Herton y Derek Daly. Para Osella había sido toda una sorpresa obtener unos resultados tan competitivos sin una preparación adecuada. Lo lógico habría sido mejorar el FA 279 y competir en Fórmula 2 de nuevo en 1980. Pero Enzo Osella pensaba más allá y se lanzó a por la Fórmula 1. Sería una aventura de locos, seguramente de nuevo sin suficiente preparación, pero sería apasionante. El Osella FA1E de Fórmula 1 fueron en los primeros años muy complicados para el equipo, con más decepciones que celebraciones. Aún así, Jean-Pierre Jarier consiguió un espléndido cuarto puesto en el Gran Premio de San Marino de 1982, en la carrera sin los constructores británicos, antes de que el malogrado Riccardo Paletti perdiera la vida en Canadá. Todo esto había pasado con motores Cosworth y para 1983 estaba previsto que el FA1E con motor Alfa Romeo lo cambiara todo. Aún así, el auto llegó tarde y solo a mediados de temporada estuvo listo para competir. El propulsor era el que había usado hasta 1982 el equipo oficial de Alfa Romeo, que ya se había pasado al turbo. Osella servía como una especie de equipo B de la marca de Turín. A cambio, Alfa Romeo cobraba los motores a precio muy barato y ayudaba con temas técnicos. De esta forma, el pesado 12 cilindros de Alfa Romeo no era suficientemente competitivo y no ayudaba a que Osella mejorara. En 19 ocasiones se inscribió un FA1E, 2 autos en las 7 últimas carreras de la temporada de 1983, y en 8 de ellas el auto no consiguió clasificarse para la carrera. Estaba claro que a pesar de lo bonito que era el Osella con su particular color azul, no era competitivo. El motor atmosférico de Alfa Romeo se había quedado obsoleto y el equipo se veía obligado a replantear la temporada de 1984 con un gasto previsto enorme al no poder basar su nuevo auto en el que ya tenían, pero el Alfa Romeo tendría la solución con más ayuda técnica de la esperable. Osella PA9 Can-Am. Durante su entrada en la Fórmula 1, Osella jamás dejó de fabricar autos de sport, básicamente barquetas de carrera, que solían competir en subidas de montaña y en categorías de resistencia de autos con poca cilindrada. Invariablemente, estos autos ayudaban en la economía de la marca, que siempre encontraba la forma de sobrevivir gracias a estos ingresos extra. Pero además de los pasos de montaña y los circuitos europeos, algunos autos viajaron más lejos. Uno de estos fue el Osella PA9, que llegó a participar en carreras de Can-Am en su segunda encarnación. Evidentemente, lo hacía en la categoría reservada a autos con motores de 2000 centímetros cúbicos, montando un propulsor BMW que hacía pensar en los orígenes de la marca en la Fórmula 2. Sorprendentemente, el Osella BMW rindió buen nivel y en la temporada de 1984 consiguió terminar en tercera posición final en la clasificación reservada a los autos de 2000 centímetros cúbicos o menos. Con el italiano Armando Trentini al volante, el auto se había mostrado sólido y a pesar de no ganar ninguna carrera en su categoría, había conseguido los puntos para ser tercero. Su temporada incluyó una séptima posición de la general en Serve Point como mejor resultado. Osella FA1L Fórmula 1. De cara a la temporada 1984, Alfa Romeo cedió un 183T a Osella para que lo estudiaran y se basaran en él para su diseño del que sería el FA1F. A partir de entonces, todos los modelos Osella Turbo partirían de esa base y cuando llegó la temporada de 1988, el FA1L era una evolución de ese FA1F, que a su vez provenía del Alfa Romeo 183T. Con un motor poco fiable, Alfa Romeo aceptó que Osella quisiera los motores, pero les pidieran que le cambiaran el nombre para evitar la publicidad negativa. Así el Osella FA1L usó su motor Osella de forma oficial, aunque no era nada más que el viejo motor Alfa Romeo.
El auto, totalmente desfasado, al igual que el motor, dio algunas muestras de velocidad en las pruebas de la temporada, pero con muchos equipos usando motores atmosféricos, parecía que el FA1L tenía la oportunidad de oro de brillar, sobre todo en circuitos rápidos. A pesar de contar con el joven y talentoso Nicola Larini, no hubo manera de volver a puntuar. Un noveno puesto en Mónaco fue el mejor resultado del año para un equipo que ya solo tenía un piloto en pista, cuyo auto se rompió en 7 de las 10 ocasiones en las que consiguió tomar salida. Para Osella, y a pesar del mucho que le debían a Alfa Romeo, sería un alivio estar obligados a dejar el motor italiano a final de la temporada para recuperar el Cosworth que no habían usado desde la primera mitad de 1983. Para Osella venían tiempos difíciles, que culminarían con la venta del equipo a Gabriele Rumi.